Camino al Terror presenta. Una historia misteriosa e internacional que se remonta a 50 años. La mutilación de animales, y en particular de caballos, parece haber aumentado en Francia desde principios de este 2020, sin que las autoridades supieran por el momento cómo identificar las causas de estos delitos ni a sus autores. La tarea es compleja. En Estados Unidos o incluso en el Reino Unido, olas similares provocaron que fluyera mucha tinta entre la década de los 70 y finales de los 90, sin una explicación clara que hubiera podido surgir al final de los múltiples estudios de campo realizados. Para poder tratar con rigor la historia de estas mutilaciones, debemos remontarnos a la primera manifestación del fenómeno en Estados Unidos, a mediados de la década de los 70, en un país todavía sacudido por el Watergate y la guerra de Vietnam, que está llegando a su fin. En muchas granjas del oeste y el medio oeste, los ganaderos, y a veces los propietarios de caballos, descubren con horror los cuerpos de sus animales sin vida en medio de sus ranchos. Peor aún, ven extrañas laceraciones en los cuerpos de sus bueyes y vacas. El procedimiento suele ser el mismo. Los ojos, las orejas, los senos, el ano y los genitales se extirpan o ahuecan con precisión quirúrgica, describe el historiador estadounidense Michael J. Goleman en la revista de la Sociedad de Historia Agrícola. Resultaba complicado adivinar cómo se produjeron estas mutilaciones. Las áreas alrededor de los animales mutilados no mostraban huellas y los restos de carne que suelen dejar los carroñeros a menudo estaban ausentes. El número de casos identificados es impreciso, pero pueden documentarse al menos unos cientos, dispersos a lo largo de toda la década. Para el autor e investigador Christopher O'Brien, que se especializa en fenómenos paranormales y ha dedicado un libro a las mutilaciones de ganado, se han registrado incluso miles de casos que han provocado pérdidas de varios millones de dólares. Del lado de las autoridades se devanaban los sesos para explicar el origen de estos ataques. Había 4 teorías, según Christopher O'Brien: los que creían que las mutilaciones eran hechas por extraterrestres en platillos voladores que recolectaban trozos de vacas por alguna razón desconocida, los que creían que las sectas sanguinarias eran las responsables, los que pensaban que detrás estaba una trama gubernamental, tal vez con el fin de probar armas químicas y biológicas, y hubo quienes creían que estas supuestas mutilaciones provenían de depredadores comunes como coyotes o buitres acechando al rebaño. Desentrañando el misterio de la mutilación del ganado, el pánico se extendió rápidamente entre los rancheros estadounidenses. El prestigioso FBI, encargado en un principio de asumir la investigación, acaba abandonando la misma por falta de jurisdicción. En 1979, un fiscal de Nuevo México encargó a Kenneth Rommel, un ex agente de la Oficina Federal, que reanudara la investigación. Su conclusión es clara: estas supuestas mutilaciones son en realidad el hecho de la madre naturaleza. Claramente, los carroñeros han causado daños a animales que han muerto por causas naturales. La precisión de los recortes, el rastro de las sectas malvadas, son solo sobreinterpretaciones de policías influenciados por una prensa sensacionalista y una histeria generalizada, alimentada, según él, por un contexto político y social inestable. A nivel local, los agentes de policía y los investigadores independientes continúan cuestionando esta tesis. En las 2 décadas siguientes, la fiebre de la mutilación se extiende por Europa. En un informe, una unidad de la Policía Metropolitana que se especializa en delitos contra equinos contabiliza al menos 160 ataques y/o mutilaciones de caballos entre 1983 y 1993 en el Reino Unido. Lo mismo ocurre en Alemania, donde se produjeron alrededor de 300 mutilaciones y 89 asesinatos de caballos entre 1992 y 1998, según un número de la revista Horse Talk, una revista especializada en caballos. Al otro lado del canal, la policía imagina que detrás de estos extraños crímenes se esconden ritos de fertilidad, rivalidades entre dueños de caballos o actos sádicos. En ocasiones, también se observó abuso sexual en los cuerpos de animales víctimas de los famosos cortadores de caballos. Un investigador del sur de Inglaterra afirmó que buena parte de los 26 atentados que había identificado entonces implicaban, además de las laceraciones infligidas a los equinos, un acto íntimo. Los científicos alemanes van aún más lejos. Para la bióloga y criadora de caballos Alexandra Schedel-Stuppig, estos ataques podrían haber sido obra de pedófilos.
una deducción hecha a partir del perfil de uno de los pocos delincuentes que cometió este hecho y fue encontrado. Había abusado de niños y tenía una intención sexual detrás de su abuso. Las niñas dan mucho amor a los caballos, por eso hay una conexión psicológica con los niños, explicó en 1998. En la prensa durante la década de 2000 se habló menos de olas de mutilación, pero la amenaza del asesino de caballos o destripador de caballos sigue vigente. En 2004, la policía de la zona de Sheffield, en el norte de Inglaterra, informó de una docena de ataques a caballos, uno de los cuales fue encontrado notablemente muerto con sangre completamente succionada de su estómago. Las piedras dispuestas a los lados formaban estrellas de 5 puntas. Otros caballos se encontraron sin la cola o con la crin atada en formas complejas, signos que todos relacionan con la magia negra. Muchos de estos ataques ocurrieron alrededor del periodo del solsticio de verano, un festival importante en la religión satanista. Algunos investigadores trataron de minimizar la posibilidad de esta pista. En la gran mayoría de los casos en los que un animal resulta herido, a menudo se trata de lesiones que se infligió a sí mismo o que otro caballo se las infligió. A mucha gente le cuesta creerlo, pero sucede, dicen. El rastro de la brujería y el satanismo todavía se sigue mencionando como en 2012 y 2013, donde muchos caballos de Cornualles siguen siendo víctimas de ataques. En uno de ellos, los genitales, la lengua y la oreja derecha fueron los que se encontraron cortados. Su vientre estaba abierto y había rastros de pintura blanca en sus patas. También se observan casos en Bélgica en 2011, en Francia en 2014, concretamente en el Valle del Loira, e incluso en Australia en 2016, donde las patas de un caballo fueron cortadas con perfecta precisión que recuerda el gesto de alguien que trabaja en un matadero, carnicería o en algo relacionado con la caza en general. En 2019, un pequeño caballo en el área de Missouri de los Estados Unidos fue encontrado muerto por un disparo, con una oreja, un ojo y sus genitales seccionados. En una lista comunicada al parisino colectivo de la Liga de los Animales, que está monitoreando el tema, también se identifican hechos similares en Irlanda y Argentina entre 2002 y 2020. Al final, pocos criminales fueron encontrados y condenados por estos hechos. Sin embargo, podemos saber que en 2005, Rudolf K., un holandés de 49 años de edad, fue condenado a cadena perpetua después de matar a un vagabundo y mutilar caballos, ponis y ovejas. El hombre, apodado el tirano de los animales de Twente, se ocupó de extirpar los genitales de todas sus víctimas, motivado por la frustración sexual y el enfado profundo. Un ejemplo que se corresponde con el perfil de delincuentes que también podrían estar desenfrenados en Francia, según la asociación PETA, comprometida internacionalmente con la protección de los animales. Los criminales y asesinos en serie casi siempre han comenzado torturando animales. Este es el caso en particular de ciertos asesinos estadounidenses como Jeffrey Dahmer, Albert DeSalvo, Carroll Edward Cole, David Berkowitz y el archiconocido Ted Bundy. Las personas que abusan y matan animales rara vez lo hacen una vez y casi nunca se detienen ahí. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que me ayudarías mucho compartiéndolo, suscribiéndote y expresando tu opinión en la caja de comentarios para seguir formando parte del club de los caminantes del terror.